que leamos en Génesis 49:22. 49:22. El mensaje esta mañana es el secreto, se llama el secreto de José. Amén. Usted sabe que José fue una persona, si usted mira el Génesis, usted se va a dar cuenta que José fue alguien muy especial. Fue un hombre destinado a la grandeza, que fue un hombre destinado ya a las cosas grandes, porque desde chico él nace en una familia con muchos hermanos, pero él es hijo de la amada de Jacob. Su papá Jacob tenía una esposa que era estéril y que no podía tener hijos. Entonces, cuando Dios le abre la matriz, le permite tener hijos a Raquel. Su primer hijo es José. Y imagínense, o sea, una mujer que no puede tener hijos, y de repente queda embarazada. Y ese hijo que nace es José. Así que imagínense la alegría, la esperanza, la expectativa de lo que este muchacho, de quién iba a ser este muchacho, ¿no? Y no solamente eso, sino que él de chico empieza a tener sueños proféticos, sueños que son más grandes del ambiente en la que él vive. Ellos son pastores de ovejas, tienen ganado, son personas nómades que viven así. Y él habla del sol, de la luna, de las estrellas, de las gavillas de trigo, porque antes cuando se juntaba el trigo, ¿no?, y se lo enrollaba, ¿no?, y se hacían las gavillitas, pues eso se levanta y se lleva. Y él veía que había gavillas de trigo, y el trigo en el lenguaje de la época y en el lenguaje bíblico es muy importante, porque es el alimento, es la comida. O sea, si vos tienes abundancia de trigo, entonces vos tienes provisión, abundancia, crecimiento, prosperidad, riqueza, ¿verdad? Imagínense, cosas extraordinarias para ellos, lo que él soñaba. Y José le cuenta a los hermanos, les cuenta al papá, y los hermanos empiezan a tener envidia de él, hasta que lo llevan. O sea, era tanta la rivalidad entre José y los hermanos, era tanto el odio que ellos le tenían, que ellos dicen, vamos a matarle. O sea, ya le querían, no había chance de reconciliación, no había chance de amistad, de paz, no. Su vida familiar era. Entonces uno de los hermanos dice, no lo matemos porque es nuestro hermano, ¿cómo le vamos a matar? Entonces él dice, como tratando de apagar las aguas, ¿no?, de apagar el fuego, tirar agua al fuego. Y entonces dice que ellos lo venden como esclavo. Y siendo esclavo, él va y cae, vamos a decir así, en la casa de Potifar, que era el jefe de seguridad del faraón de Egipto. Y estando ahí, haciendo bien las cosas y siendo prudente, dice que el hombre a él no se preocupaba de nada más que lo que tenía delante suyo. O sea, todo había puesto en la mano de José. Y su casa prosperaba. Desde que estaba José a cargo, empezó a prosperar la casa y empezó a ser bendecido. Hasta que la mujer de Potifar quiere tener relaciones sexuales con José, y José no se deja. José continuamente, dice que repetidamente, ella lo busca, él lo busca, la Biblia lo dice, que ella lo busca, hasta que en una ocasión la casa estaba sola, estaban ellos dos solos, la mujer vuelve a proponerle tener relaciones con él, y él se escapa, huye, y en ese forcejeo se le rompe una ropa de José y la mujer queda con la ropa en la mano. En eso, cuando vienen, ella empieza a dar de gritos, empieza a gritar, empieza diciendo que José lo había querido ultrajar, le había querido abusar de ella. Mentira, ¿no? Mentira. Pero entonces cae en deshonra José, en mala fama, y
por hacer bien justamente, por no, ¿cómo haría? Le dice él, ¿cómo haría esto? Pecaría contra Dios y pecaría contra mi señora, ¿viste? O sea, que me dio tanta confianza. Pero primero es Dios, hermano. O sea, el pecado, lo primero se hace contra Dios y después contra la gente. Y bueno, y entonces es muy notable que por esta acusación Potifar no lo haya mandado a matar, por haber hecho algo tan grave. Él, siendo su esclavo, lo mataba ya, pero no, lo manda a la cárcel. Ahí hay como que nos muestra que Potifar no le creyó tanto a la mujer, ¿no? Es un comentario mío, no dice así la Biblia, es un comentario mío, ¿verdad? Pero la cuestión es esta, hermanos, que estando en la cárcel, dice que en la cárcel, el jefe de la cárcel le pone otra vez como jefe de la cárcel, de todos los presos, y él los mantenía, les daba de comer. Todo lo que se hacía en la cárcel, José lo hacía. Y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba, porque Jehová estaba con José. O sea, Dios estaba con José en la cárcel. Y luego de esto, la Biblia nos muestra que había dos hombres muy importantes que eran siervos de Faraón. Uno era su copero y el otro era el panadero. Y nos muestra la palabra de Dios que ambos habían caído en desgracia, en descrédito delante del Faraón. Los había mandado, llévenlo preso, ¿no? Pero la cuestión que los dos tienen una noche el sueño. Uno tiene un sueño y otro sueño. Y José puede interpretar ese sueño diciendo que a uno lo van a matar en 3 días y que a otro lo van a liberar en 3 días. Dicho y hecho, se cumple lo que José habla. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que él, una vez que sale el copero, José lo olvida. Se olvida de José. El copero se olvidó de José. Hasta que pasando 2 años, es interesante el 2, ¿no? Hasta que pasando los 2 años, si no recuerdo mal, el faraón tiene un sueño. 2 veces, un sueño muy fiero. Si usted se acuerda, las vacas gordas, las vacas flacas, el trigo, las espigas abundantes, las espigas que son marchitas. Entonces, tiene un sueño, nadie le puede interpretar. Ahí se acuerda el copero que allá en la cárcel había un tipo que un día le interpretó Y cuando él sale para interpretar, puede interpretar. El faraón dice, ¿quién más puede interpretar si Dios no está con él, el espíritu de los dioses? ¿Verdad? Entonces, y ahí él fue elevado y fue llevado a ser segundo después del faraón. Y dice que, o sea, nadie hacía nada sin que José lo permita. Faraón no hacía nada. El que hacía era José. Y era segundo después del faraón. Y él fue señor, a José se le llama señor de toda la tierra. Si él te quería, te vendía el pan. Y si él no quería, no te vendía el pan. Cuando sus hermanos vienen, tienen que venir a hablar con José. Si él le quería vender el pan, José le daba. Si él no quería, no le daba. Y él se convirtió en medio de una gran hambruna. No era cualquier momento, dice que vino un gran hambre sobre toda la tierra. Se cumple la profecía del sueño del faraón. 7 años de escasez, 7 años de hambre. Y entonces él se convierte en el señor de toda la tierra. Imagínense eso, hermano. Es como decir hoy Estados Unidos, como decir el jefe Trump, o decir Xi Jinping, el de China. O sea, tienen muchísimo poder. Bueno, en ese momento Egipto era la máxima potencia mundial y José estaba ahí. Entonces, la pregunta, hermanos, es cómo él pudo llegar a todo esto. Cómo él pudo avanzar en la vida sin morirse en el camino. Cómo él pudo sobrepasar el mal que él recibió y cómo él pudo hacer bien. En su momento sus hermanos están en las manos de José. Si José quería los mataba, si José quería les daba vida. Entonces, cuando ellos se enteran que es José al que lo habían vendido como esclavo, era señor de toda la tierra, o sea, era el hombre más poderoso del mundo. Y ellos tuvieron miedo, dice la palabra de Dios. Ellos tuvieron miedo porque, imagínense, lo vendimos, lo odiamos, lo tratamos mal. Y él ahora tiene todo el poder, imagínense eso. Y él dice, no,
no fueron ustedes, sino que fue Dios el que me mandó para que ustedes tengan vida, para que la familia siga con vida, para que la gente no se muera de hambre, ¿verdad? Entonces, hermanas, ¿qué fue lo que llevó a José a ser quien llegó a ser? Esa sería la pregunta esta mañana, ¿no? Y miren, ahí en Génesis 49, 22, dice, nos muestra la palabra de Dios, dice, llama fructífera es José, llama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Quiero leerlo de vuelta, dice, llama fructífera es José, llama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos, o sea, sus ramitas, ¿no?, se extienden sobre el muro. Qué interesante es lo que nos muestra la palabra de Dios esta mañana. Esto es un secreto que si nosotros lo podemos aprender y si Dios nos muestra esta mañana, va a ser de mucha bendición para nosotros. Porque José es una rama fructífera, es una rama llena de frutos. Es una rama de un árbol. Imagínense un árbol que está cargado de frutos. Y es muy interesante porque es una vid. No lo dice en este pasaje, pero en otro pasaje lo dice, que es una vid. ¿Usted ha visto la uva? Como cuando se llena de uvitas, ¿no? Y parece que la planta no va a resistir tanto peso. Y lleno, bueno, eso es José. José es una rama, dice la palabra de Dios, es una rama llena de frutos. Piense que José tuvo dos hijos. Uno se llamó Efraín y el otro Manasés. Efraín y Manasés. En realidad el primogénito era Manasés y luego Efraín, pero Dios le cambió ahí. Efraín y Manasés. Y Manasés significa olvidar. Olvidar. Y yo me tengo que olvidar. Olvidar del pasado. Olvidar de las cosas malas. Olvidar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, hermanos. A olvidarnos. A olvidarnos del pasado. A olvidarnos de las cosas malas. Y Efraín significa fructífero. Próspero. Entonces, si yo quiero prosperidad, yo tengo que primero aprender a olvidar. Porque si yo no me olvido del mal, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, lo que me miraron, yo nunca voy a ser una persona próspera. Nunca voy a ser una persona fructífera. Nunca voy a ser una persona que me vaya bien en la vida. Porque yo no perdono, no me olvido, vivo en el pasado, entonces yo nunca puedo recibir lo que Dios tiene para mí en el presente. Entonces, hermanas, José es una rama fructífera, una rama que tenía mucho fruto. Y él tenía dos hijos. Qué interesante es esto, porque él lo tenía Efraín y Manasés. Y Efraín y Manasés se convirtieron en dos tribus. Usted recuerde que los hijos de Jacob son 12. Y entonces son 12 tribus. Pero la Biblia nos muestra que hay una bendición especial para Efraín y hay una especial bendición para Manasés. O sea que se convierten en dos ramas grandes. Y si usted mira la historia en la Biblia de Efraín y Manasés, son muy prósperos, son muy grandes, son muy fructíferos. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros, hermanos. Personas que lleven frutos. Ayer mi patrón nos regaló uva de su planta, riquísima, dulce. Y ayer la bebé agarra, ¿no? Y trae, busca y trae y comemos. Y me llamaba la atención que la uva era muy grande y el palito, el vástago, el pámpano, la ramita era muy finita. Porque no somos tan importantes nosotros, hermanos, sino es más importante lo que nosotros sostengamos, lo que nosotros seamos, lo que nosotros tengamos para dar. Eso es lo importante. Y José tenía mucho para dar. José, a pesar de toda la prueba que él pasó, él realmente mostró esos frutos, porque los frutos se muestran, hermanos, no cuando nosotros todo nos va bien, no cuando todo está ok, ¿me entiendes? Sino que los frutos se muestran en la oposición, en la rivalidad, en cuando nos tratan mal, en cuando nos dicen malas cosas. Ahí se ven los frutos. No sé si me está entendiendo. Los frutos se muestran en la adversidad, no en la bondad.
sino en la adversidad. ¿Qué hacemos nosotros ante la ofensa? ¿Qué hacemos nosotros ante el rechazo? ¿Qué hacemos nosotros cuando te sientes mal? ¿Y qué haces? ¿Respondes vos de la misma forma? ¿O respondes como Dios quiere que respondamos? Como honra su nombre, como hijos de Dios. Y José era un hombre, hermanos, que tenía mucho fruto. Porque él, en todas las pruebas de la vida que él ha pasado, que son muchas, yo lo he hablado así, pero si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta de que ha sufrido mucho. La gente lo ha maltratado, lo ha tratado mal. Es Jesús, es el tipo de Jesús. Porque a Jesús lo maltrataron, hermano, de ida y de vuelta. A Jesús dice la palabra, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, fíjate lo que él sufrió. Así que vos tranquilo, no desmayes con lo que está sufriendo. Mire, y David y José es así un hombre que tiene muchas bendiciones. Tanto tuvo bendiciones espirituales, pero también bendiciones temporales, riquezas, honor, pero sobre todo los frutos de la gracia y de la justicia. Dios espera mucho de nosotros, hermanos. Dios espera mucho de nosotros. Dios está viendo nuestra condición. Dios nos está mirando a nosotros. No piense que Dios nos salvó y que está todo ok, No. Dios espera mucho de nosotros. Dios ha dado mucho por nosotros. Y Él espera. Usted cuando planta una planta, usted con esperanza la planta. Cuando usted planta, usted lo abona, lo cava, lo riega, le habla a su familia. Mira, he sembrado esto, he puesto esto, espero que me salga. ¿Verdad que es así? Que me salga y estoy contento, voy a esperar a que me salga Bueno, Dios lo mismo, hermano. Lo he salvado, mira, a mi hijo le da bendición, le he dado a mi hijo Jesús. Mira, lo cubro, cómo lo rodeo de bendición, cómo le fortalezco, le ayudo. Ahí mi gente que está en la banda, ¿verdad? Esos son mis plantitas, esos son mis ramitas que yo van a dar fruto un día, tal vez ahora, mañana, el año que viene, pero yo voy a ir un día, dice Dios, y voy a encontrar fruto, ¿me entienden? Así que, mire, qué interesante es pensar en esto también, que José no era el tronco, sino que era la rama. Eso nos va a mostrar a nosotros que Jesús es la vid. Mire, leo Juan 15:4, dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, o sea, el vástago, la ramita, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Qué está diciendo eso? Que necesitamos estar unidos a Jesús para llevar frutos. Necesitamos estar unidos a Jesús para llevar frutos. Nuestra fe tiene que ser viva. Si usted corta una rama, la rama se seca. Si usted corta una rama, la rama, aunque estaba lleno de flores, no da fruto. ¿Verdad que es así? Usted lo corta, se corta la savia y se corta la producción. Bueno, con Jesús lo mismo. Necesitamos estar unidos al Señor. Necesitamos permanecer. Él nos habla de permanecer unidos. Y eso es tiempo, y eso es calidad, y eso es entrega, hermanos, de nosotros. Tiempo porque le tenemos que dar tiempo al Señor. Si no venimos a los cultos, si no pasamos tiempo orando con el Señor, si no le damos el tiempo necesario para Él, para pensar en sus cosas, para leer para meditar en su palabra, para orar y estar con Él, es difícil, hermano, que podamos permanecer. Y es también, hermanos, calidad, porque nuestra relación tiene que ser buena, ¿verdad? No es 2, 3 palabritas y ya está, 2, 3 cositas, eso no es calidad. Eso hablo yo con el verdulero, hablo con el que pasa y saludando, ¿verdad? Eso no es calidad, eso no es relación, sino realmente conocer a Dios, ¿verdad? Dios ya no conoce a nosotros, pero yo tengo que conocerle a Dios. Yo tengo que saber cómo es Él, cómo son sus tratos, cómo son sus tiempos, cómo son sus maneras. Yo le tengo que tener tiempo con el Señor. Y entrega, porque yo me tengo que entregar, tengo que dejar de yo mismo y entregarme al Señor, ¿verdad? Así que también es una rama que permanece en Cristo, pero también es una rama
que lleva mucho fruto. Mire el verso 5, Juan 15:5 dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Ha visto? O sea, hay una parte en la que yo tengo que permanecer en Cristo, en Jesús. Yo tengo que estar en él, pero a su vez también él tiene que estar conmigo. Hay una calidad, hay una reciprocidad, hay una sinergia entre los dos. Dice, yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Jesús nos llama otra vez a estar juntos, unidos, como José, que era una rama que tenía mucho fruto. Bueno, si yo estoy unido, si yo no estoy unido al Señor, no llevo fruto. Ahora, si yo estoy unido, yo llevo mucho fruto. Yo tengo que estar con Jesús y pasar tiempo con Jesús y calidad y entrega a Jesús. Mire, y el verso 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Dios está interesado, Dios quiere, como José, que seamos personas que lleven mucho fruto. No poco fruto, mucho fruto. Mucho fruto. No que hoy algo de Dios, hoy, mañana un poquito. No, yo no me quiero entregar tanto. No. Yo estoy dedicado a producir para el Señor. Yo estoy, mi vida, mi razón, usted pregúntale a la uva para qué está. No está para ser sociales, no está para que sea linda nomás, no está para dar sombra nomás, no, está para producir. Se espera que la uva, por ejemplo, ¿no? Se espera que dé fruto. Usted llega el verano y dice, ya va a dar fruto. Ya en cualquier momento vamos a comer. No, ya, mira, se está... Usted está esperando eso. Bueno, Dios también lo espera, hermano, de nosotros. Lo segundo, acá está el secreto, acá está lo bueno. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente. Ahí estaba el secreto de José. ¿Qué es lo que a él le permitía dar fruto siempre? Cuando un árbol está cerca de un río, crece bien. Cuando hay agua cerca, entonces el árbol se hace coposo, lleno de vida, lleno de fruta. El agua es lo importante, hermanos. Dice la palabra de Dios que él estaba junto a una fuente, a un pozo de agua, a una fuente de agua donde había agua, y el agua es vida. El agua nos va a mostrar que el pozo es donde se puede sacar el agua de vida, hermano. Sin agua no hay vida, es así. Donde no hay agua se seca. Donde no hay agua, las cosas van mal, ¿verdad? Pero cuando uno tiene agua y tiene seguridad de las aguas, entonces uno puede emprender y puede seguir la vida y puede estar confiado de que va a permanecer mucho tiempo. Sin agua las cosas se secan, se mueren. Mire, la palabra de Dios dice que la ley de Dios es una fuente. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. La delicia y el meditar. Que encontremos, hermanos, algo delicioso en la palabra de Dios. Encontremos algo en quien nos podamos deleitar, nos podamos gozar, porque cuando algo te deleitas, vos te alegras, ¿verdad? Cuando comes algo rico, comes, qué sé yo, un asado, algo que esté rico, vos te pones contento, ¿o no? Es así. Bueno, que encontremos en la palabra de Dios algo rico, algo delicioso, algo que lo podamos disfrutar, y en ella medita de día y de noche. Hermanos, la palabra de Dios, la ley de Dios más específicamente, es algo que nos tiene que hablar de día y de noche. Tenemos que estar pensando en eso de día y de noche. Meditar es como la vaca, visto que mastica el pasto, ¿no? Bueno, eso es meditar. Meditar es seguir, que siga ese sabor en nuestras bocas, que siga esa sensación de bendición, de frescura con la palabra de Dios. A veces escuchamos la palabra de Dios y salimos ahí y nos olvidamos, ¿verdad? Nos olvidamos, no, porque no pensamos más, ya no pensamos más en lo que Dios nos está hablando. Dice el verso
el siguiente dice, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Una persona que encuentra la fuente, que es la ley de Dios, va a ser una persona que está junto a las aguas, que va a dar fruto a su tiempo, que su hoja no va a caer, su hoja siempre está verde. Qué interesante es eso, ¿no? Que no pierde el verdor, que no pierde la sombra, que no pierde el follaje, que no pierde la protección. Y todo lo que hace prospera. Qué interés, cuánto nos quisiéramos esto, prosperar en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos nos salga bien. Bueno, si nosotros meditamos en la ley del Señor y encontramos en ella nuestra delicia, encontramos una fuente. Pero está la verdadera fuente, que es Jesús. Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús es la fuente. Jesús nos da el agua de vida, el agua que nos permite ser fructífero, el agua que nos permite dar frutos siempre y estar llenos de frutos. Es Cristo, hermano. Ese es el secreto de José. Él vivía junto a una fuente. Ahí está el punto. Él vivía junto a una fuente. Mucha gente va a tomar agua a veces al pozo, ¿verdad? Viene al culto y escucha la palabra, se llena un poco y se va. Y allá la agarra sed y vuelve otra vez. Pero José vivía junto a la fuente. Él estaba ahí junto a Jesús. Él estaba, por decirlo así para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que estar junto a Jesús. Nunca lejos de Él. Nunca separados de Él. Nunca más de 3 metros de Él. Siempre pegaditos, cerquita de su presencia, cerquita de su palabra, cerquita de Él, en comunión con Él. Porque esta es la fuente que nos va a permitir dar frutos siempre. ¿Cuándo? En la casa de papá, en el pozo donde le echaron los hermanos, siendo vendido como esclavo, en la casa del jefe de la guardia, en la cárcel, en el palacio, siendo el Señor de toda la tierra. Donde estemos, nos va a permitir dar frutos. En todo tiempo. En todo tiempo. Los malos tiempos, hermanas, no son tiempos para tirarse al abandono, donde no venir al culto. Me cortaron el gas, ya no vengo más. No vengo más. ¿Me entiendes? Tuve una mala noticia, ya no oro, ya no busco a Dios. Los tiempos malos no son, hermanos, un momento para abandonarse. ¿Cuánta gente no hace eso? No, cuando solucione mi problema voy a volver. Nunca va a solucionar su problema porque así no funciona. ¿Me entiendes? Hay que estar junto a la fuente. Hay que estar junto a Jesús. Ahí está el secreto de José. Ahí está el secreto de la vida. Ahí está el secreto de la abundancia, hermanos. Junto a la fuente. Mire, y la última parte dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Porque cuando uno tiene fruto, uno tiene hijos. Porque los frutos van a representar los hijos, pero también van a representar las extensiones que uno tiene. Porque lo que uno es, eso da. Lo que uno ha sembrado en su vida, eso siembra en otros. Lo que uno, ¿me entiende? Lo que uno es, eso se expande. Lo que nosotros somos son lo que otros hicieron con nosotros. Aprendimos de nuestros padres, lo que vimos de nuestra familia, lo que entendimos de la sociedad, eso somos. Pero acá José nos está mostrando que él era una persona con mucho fruto. Y una persona que tenía una fuente, que ahí estaba él. Pero ahora sus vástagos, sus ramitas, sus extensiones se extienden. ¿Ha visto que la uva trepa? Se va haciendo y se va haciendo y va cubriendo, y donde vos le dejes, se va ahí. Bueno, así es José. José hace que sus vástagos se extiendan y lo usan de soporte. Y él usa el muro. Qué interesante es esta palabra muro. Porque el muro, ¿qué es lo que hace?
limita. El muro lo que hace es impide el paso, ¿verdad? Que usted pone el muro para que el vecino no pase, para que el perro no pase, para que el mañero no pase, ¿verdad? El muro lo que hace es corta el pase, la tranquilidad, digámosla. Mire, entonces, ¿qué hace? Cuando a él le presentaban muro, ¿qué pasaba? Él se extendía por encima. Mire, José fue atacado por envidia, por la venganza, fue sacudido por la tentación, por la ingratitud de sus hermanos, porque en vez de darle gracias se enojaron, ¿verdad? Sin embargo, él venció todas las cosas. Él pudo vencer todas las cosas. Cuando a él se le presentaba muro, él lo saltea. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, ¿qué actitud tenemos nosotros ante la oposición, ante el rechazo, ante los límites que quieren, ante los vallados, los muros que quieren poner? Nos vamos a chocar contra el muro y vamos a vivir, ¿por qué me tratan mal? ¿Verdad? ¿Por qué me dijeron tal cosa? ¿Por qué me hicieron así? ¿Me entiende? Usted va a saltear eso. Va a pasar como José por encima del muro. ¿Me ponen un muro? Sí. Y yo crezco, me expando, yo me extiendo más todavía. Mire, los obstáculos es lo que lo hacían crecer a él. Los obstáculos es lo que nos hacen crecer a nosotros. Los impedimentos, las escasez, hermano. Nadie crece. José no creció solo, sino creció cuando le dijeron que no. Cuando lo rechazaron, cuando lo injuriaron, cuando lo envidiaron, cuando lo quisieron destruir. Porque cuando nosotros estamos junto a la fuente y cuando nosotros sabemos quiénes somos y quién es el que está con nosotros, entonces los obstáculos de la vida, estoy hablando, las luchas, las pruebas, las cosas malas que pueden venir, no nos destruyen, hermano. Al contrario, nos avivan, nos hacen conocer más a Dios, nos hacen depender más de Dios, nos hacen orar más, hermanos queridos, y nos hacen triunfar. El muro no es un impedimento, el muro no es un limitante, el muro no es una barrera para nosotros. Nosotros la avanzamos, seguimos adelante, seguimos extendiéndonos. ¿Qué actitud vamos a tener nosotros? Y esa fue la base para sus hijos y para sus hijas. José no se detuvo por nada. Y nosotros tampoco debemos detenernos por nada, hermano. Porque nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo. Nuestros hijos están viendo quiénes somos delante de Dios. Nuestros hijos están viendo nuestro ejemplo de fe, aunque ellos no digan nada. Ellos saben que venimos a la iglesia. Ellos saben que leemos la palabra de Dios. Ellos saben que buscamos a Dios. Ellos saben que algo estamos haciendo nosotros. Ese es el ejemplo de donde ellos se van a tomar para alcanzar las bendiciones de Dios. Amén. Así que vamos a orar esta mañana. Vamos a ponernos de pie, por favor, y oramos. ¿Qué palabra de Dios esta mañana? Como José, hermanos, necesitamos ser personas de fruto, ser personas que dan mucho fruto.